yo es algo que trato de trabajar mucho. ¿Cuál es la historia que nos contamos? Independientemente que nuestros médicos o los alergólogos nos digan una historia. ¿Cuál es la historia que tú, a quién le estás creyendo? A lo mejor no le estás creyendo ni siquiera a tu doctor, le estás creyendo a YouTube, o le estás creyendo a tu amigo, o le estás creyendo a tu abuelo. Bueno, ¿qué pasa si les crees un poquito o tú haces tu propia historia? Creciendo con Víctor Sadia. Víctor, bienvenido a Creciendo. Gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Feliz de la vida. Gracias, Germán. Oye, tienes varios proyectos al mismo tiempo, ¿no? Desde tu podcast Volver al Futuro, que aparte el nombre se me hace padrísimo y con la música y demás, me recuerda a mi infancia, ¿no? Ahorita nos platicas un poco más de ese proyecto, tus cursos interdisciplinarios, en fin, artículos que escribes. Y por otro lado, pues una trayectoria en el cual de economista a medicina regenerativa, ahora filósofo. Para empezar, ¿cómo entraste o cómo escogiste la salud? ¿Cómo entraste a este tema de la salud? Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar contigo. Y estaba pensando en volver al futuro, ¿no? Ajá. Precisamente que a veces la mejor manera de leer el futuro es volver a ver nuestro pasado. Y esta pregunta que haces es, ¿cómo elegiste? Pues muchas veces no elegimos, ¿no? Ujú. Cuando vemos a nuestro pasado, vemos que pues las circunstancias se pusieron, las coincidencias, y normalmente es en el futuro donde a lo mejor hace sentido de ese pasado y pareciera que fueron elecciones cuando fueron más. Y así fue en mi caso en salud. O sea, yo estudié economía con la idea de, pues más que nada, ver si iba a ser un empresario o trabajar en los negocios. Y mi papá es dentista y investigador y le llegaron algunos artículos de que estaban habiendo investigaciones de que había células madre en los dientes. Ujú. Entonces había personas que empezaban a guardar estos dientes, los congelaban para que en un futuro puedan acceder a estas células madre. Entonces, pues de ahí fue como, pues vamos a ver si hacemos un banco de células madre en México y entré al mundo de la salud más por la biotecnología y poco a poco, después de guardar células por mucho tiempo, nos dimos cuenta que pues de nada sirve guardarlas si no las aplicas, si no las usas. Sí. Y abrimos una de las primeras clínicas de medicina regenerativa en México con este afán de entender cómo iba a tener una aplicabilidad clínica. Y ya estando en ese proyecto, te das cuenta que también la salud no es nada más inyectarte cosas que te saquen de donde estés, Ujú. sino todo el ecosistema y toda la persona que tú eres. Y empecé a entender que esto era nada más un nicho muy pequeño de lo que yo consideraba que estaba en el mundo de la salud. Ujú. Pues me empecé a abrir a entender la salud desde la parte sistémica, la política, la cultura, la biología, la genética, el espacio construido y también la propia psicología y el propio mindset, ¿no? Ujú. Porque la salud son muchas cosas al mismo tiempo, por más de que queramos pensar que solo es una. Entonces no lo elegí y al mismo tiempo también la salud te termina eligiendo quieras o no, porque todos nos confrontamos con cosas físicas, mentales, espirituales, que dices, ah, caray, necesito ver esto de la salud porque sí, me voy a morir un día, Claro. ¿no? Entonces, creo que si lo piensas, todos estamos en un viaje de salud, aunque pensemos que no nos dedicamos a eso. Oye, platícame un poquito más esto de las células madre, ¿no? Digo, porque, a ver, sí tengo algo de información y de conocimiento. Digo, por lo menos cuando yo era chico no te pasaba, o por lo menos yo no tengo el registro o en el hospital o demás que te guardaran el cordón umbilical, cosa que con mis hijos, los chicos, porque no con los grandes, sí lo tengo, ¿no? Em, Esta parte, hoy por hoy, ¿en qué te ayuda? Claro, pues es un tema que sigue en investigación, digamos, Ujú. estamos todavía avanzando en esto. De alguna manera las células madre, para entender, todos estamos hechos de células madre. Cuando somos embriones, estamos en la panza de nuestras mamás, pues somos células que se llaman multipotenciales. Y entonces estas células van generando los distintos tipos de células y de tejidos que son el cuerpo humano, que son más de 200, las células de la piel, de los huesos, de las articulaciones, de los músculos, etcétera, ¿no? Alguna vez fueron células madre, por eso se llaman madre. Em, con la edad, la cantidad de células madre en nuestro cuerpo va disminuyendo y por lo tanto también la velocidad de regeneración. Ahorita tu hijo chiquito se cae, se raspa y a los 2 minutos parece que no le pasó nada. Sí. Y ahorita a tus papás se raspan y a lo mejor pues no se les va a sanar tan rápido, ¿no?
por lo mismo el cuerpo va perdiendo esa capacidad de regenerarse. Entonces la ciencia dice, ¿qué pasaría si guardamos estas células en etapas tempranas con este potencial y las usamos cuando los pacientes son adultos? Esa es la idea. Hay investigaciones en todas las áreas, desde medicina estética hasta medicina neurodegenerativa, para temas de Parkinson y Alzheimer, para lesiones de médula espinal, y pues todo lo que está en ese espectro. Difícil hablar ahorita en específico de cada cosa, pero lo que yo diría es, no solamente guardar células puede hacer sentido, sino acercarte a terapias regenerativas que no nada más te pongan células, sino también optimice tu sistema para que el propio sistema esté en constante regeneración. Ujú. Y eso es algo que se hace a través del estilo de vida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que hay un acercamiento cada vez más del healthcare y la biotecnología y toda esta parte, pues sí, de alta tecnología, porque estas células se cultivan en laboratorios súper especializados, con el wellness y el estilo de vida. Y es como yo tengo una vida regenerativa, a través de lo que como, lo que digo, lo que duermo, lo que medito, etcétera, ¿no? Se me hace súper interesante y los avances ahorita tecnológicos en la medicina y lo que viene es brutal, ¿no? No sé si leíste seguramente los libros estos de Sapiens y de Homo Deus, y el de Homo Deus, cómo te dice, ya sabes cómo se va uniendo la parte de la tecnología con la medicina y a dónde podemos llegar. Se me hace súper interesante, medio espeluznante, pero muy interesante, ¿no? Te voy a decir mi opinión. Tenemos esta idea de que va a haber un robot, una píldora, un avance tecnológico que nos va a salvar de todos los males. Ujú. O que podemos tener el estilo de vida que queramos y mañana va a haber un corazón que te crecen en una granja y lo compras y te lo pones y otra vez, ¿no? Es espeluznante, es fascinante y de alguna manera es real. Sí. Al mismo tiempo, tampoco podemos pensar que la salud está en cosas que están allá afuera y que la tecnología es la que nos va a salvar. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esa tecnología sabiendo que realmente nosotros somos nuestra salud, más allá de que nuestro cuerpo puede estar enfermo o sano? Ujú. Es tu percepción de ti mismo, cómo te hablas a ti mismo, cuál es tu proyecto de vida, que esas cosas no se pueden, digamos, outsourcear o comprar en la tecnología. Entonces, eh, me interesa mucho esa reflexión constante porque si no podemos caer en una de las dos cosas. No, la tecnología no sirve de nada y tú nada más quédate meditando. O por otro lado, pues no hago nada porque mañana algo me va a salvar. Sí, 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 sí. Y ahorita le vamos a entrar un poco más al tema, ¿no? De cómo pues, tiene todo que ver y como te platicaba, pues justamente aquí en Creciendo, pues lo que buscamos es tener ese balance y equilibrio pues, en los 3 verticales de cuerpo, mente y espíritu. Y cómo, digo, a fin de cuentas, aplicándolo al tema de salud y de medicina, pues no puedes hacer las cosas o ver las cosas aisladas, ¿no? Em, Muchas veces la medicina tradicional pues van a tratar de resolverte el problema no raíz, sino pues lo que tienes, si te duele la panza, pues cómo te ayudo para que no te duela la panza, ¿no? Pero a lo mejor resulta que te duele la panza porque pues, estás estresado o tienes algún problema de ese tipo, ¿no? Claro, a mí me encanta cuando hablamos de cuerpo, mente, espíritu y casi meterlo como si fueran la misma palabra, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu. Ujú. Porque ya es muy difícil pensar que está separado el cuerpo de la mente o la mente del espíritu. Y realmente lo que nutre a una es imposible que no nutra a las demás, porque realmente es lo mismo. Y Ujú. hemos acostumbrado a pensar que son cosas separadas. Y a veces también decimos, bueno, por lo que decíamos ahorita, que el cuerpo físico esté bien ya es equivalente de la salud, no necesariamente. Puedes vivir 200 años y igual ser infeliz y no sentirte en salud, ¿no? Claro. Entonces, esta idea es muy profunda porque, como dices, no podemos atacar las cosas por separado, sino entender en dónde se encuentran y vivir de tal manera en la que, sea lo que sea que estás haciendo, nutra todas estas esferas de tu vida. O sea, de alguna manera esta conversación, yo así la veo, es como un poquito parte de mi trabajo, es un poquito parte de mi bienestar social y conocerte a ti, es pues estar en el bienestar intelectual haciendo ideas y creatividad. Si tomo agua y respiro al mismo tiempo, también estoy entrando en una homeostasis física y mental. Entonces, cuando lo vives de esta manera, dices, ah, qué padre. Ahora imagínate llevar esta experiencia pues muy individual a que cuando hagas un negocio o una familia, pienses cómo este negocio y esta familia son parte de todas estas esferas de bienestar. Sí, sí, sí. Y eso dirías tú que es
un pensamiento interdisciplinario de salud? ¿O cómo lo definirías tú? Mira, es curioso, porque platicábamos, ¿no? De que yo estudié una maestría de pensamiento social interdisciplinario, que en la época era, pues, ¿eso qué es? O sea, eso no te va a ayudar a especializarte en nada, al contrario, mi maestría fue hablar de sociología, de antropología, de filosofía, de historia, de psicología. Normalmente es, no, a ver, encuéntrate un nicho, vuélvete el experto, ¿no? Y yo siempre he sido, no nada más curioso, sino también eh, me doy cuenta que todas las áreas tienen mucho que aportar y me cuesta mucho trabajo escoger una. Entonces, justo me pasó eso con la salud. Sentía que con los que hablaba solamente veían las cosas desde su propia área, lo cual no les quitaba verdad, pero perdían el escenario, digamos, completo de una cosa mayor. Te Ujú, voy a dar el ejemplo de cómo le entré a esto. En México existe esta noción, además de que sabemos de que hay mucha obesidad, mucha diabetes, mucha hipertensión. Tenemos esta idea de que tú te hiciste esto a ti mismo, ¿no? Como tú eres un glotón o flojo, no tienes fuerza de voluntad, entonces comes de más y no te cuidas. Y esa es una versión muy reduccionista de ver las cosas. Y no te das ujú, cuenta que esa persona crece en un seno familiar con ciertas ideas, tradiciones, culturas, está en un seno social donde también hay ciertas tendencias, un ecosistema económico y político donde pues hay ciertos productos disponibles para ti, cierta información disponible para ti. Entonces, por ejemplo, a raíz del Tratado de Libre Comercio, la diabetes en México se disparó. ujú. No es que la gente cambió sus genes en una generación o que se volvieron más glotones. El ecosistema cambió porque el entorno empresarial y social cambió. Entonces, wow, esa es otra dimensión de la enfermedad. Y eso para mí sí es, el pensamiento interdisciplinario es fundamental porque si no vamos a buscar soluciones a, como dices, te duele la panza, nada más voy a ver eso y no todo el trasfondo que lo ocasionó, desde lo espiritual y emocional hasta lo sistémico político. Ujú. ¿Qué has descubierto en ti mismo al enfocarte este tema de salud? Digo, que estás haciendo varias cosas, pero en la parte de salud. Primero, quitarme la culpa, ¿no? Porque yo tenía la culpa de que te estás mal es por tu culpa. Y de repente dices, pues si a mí nadie me enseñó esto y esto y esto, pues ¿cómo me voy a culpar si yo no lo sabía? O si le copié a mis papás, ¿no? O si tomo o como cualquier cosa porque pues eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces, Ujú, me siento más responsable, pero no desde el lado de culpable de, híjole, es que es tu culpa y por eso estás como estás. También cuando mis confrontaciones importantes de salud siempre han venido por el lado de la salud mental, ¿no? Como muchas personas, una depresión, una ansiedad exacerbada. Y lo que he aprendido también es, no nada más es una causa mental social, también hay un tema de cómo estás tratando tu cuerpo y cómo tu estilo de vida, tus ideas y tu narrativa de cuál es la historia que te cuentas de ti mismo. Para mí eso es muy poderoso, porque ujú, entonces tú puedes ir con un doctor que te corrige esa ansiedad o con un nutriólogo que te dice algo de la ansiedad, pero a final de cuentas lo que unifica todo es cómo estás tú contándote la historia de lo que esa ansiedad representa en tu vida. sí, Y claro que tiene cosas biológicas y que tiene cosas sociales. El chiste es que ya que lo tienes todo en mente, me hace ver que lo puedo tratar todos los días en mi vida, porque toda mi vida tiene todas estas esferas. O sea, lo que quiero decir es, no está mi vida acá y mi enfermedad acá. No sí, está mi viaje de salud acá y para cuidarme acá y todo lo demás acá, sino todo lo que hago, todo lo que digo, pues es parte de este viaje de salud. ujú, Y entonces, pues se integra muy padre y no te estigmas, no te clavas, no te obsesionas, ¿no? Pensando que si resuelves esto, ya estuvo. Como unas personas pueden hacer con su viaje de dinero, por ejemplo. No, no, aquí tengo que hacer todo el dinero para aquí vivir mi vida, ujú, ¿no? Y entonces posponemos muchas cosas porque el primero es el proyecto de salud, de amor, de dinero, ¿no? Y entonces, ¿qué tal si traes todos al mismo tiempo? Quiero amor, quiero salud y quiero dinero dentro del mismo proyecto de vida. Y entonces, eso lo he aprendido que sí se puede y que además sale mejor, ¿no? claro. Y mientras seas balanceado, ¿no? Es la idea. Este, O sea, como tú quieres traer todo, no hay que otra más que vivir en balance. claro. Entonces, las culpas de, híjole, no le puse tanta atención a mi esposa porque estuve más clavado en una junta. O no le puse atención al ejercicio, porque, etcétera. Lo traes todo en mente. Dices, bueno, esta semana no lo calibré bien, la siguiente le voy a mover por acá, por acá. Entonces, estás consciente, no te estás esperando a resolver tu negocio o resolver tu salud para entonces ver a quién resuelves, sino al mismo tiempo. Y nunca llegas al equilibrio. También eso es otra cosa que aprendes. Sí. O sea, tú ves a la gente en Instagram, ay, qué equilibrada. No, están en proceso todo el tiempo y se nos van cayendo. Y es más eso, es aprender a saber que estamos jugándole, ¿no? Oye, hoy yo llegué tarde, ¿no? A esta junta. O sea, no todo te sale perfecto.
¿no? sí, sí. Pero es como, bueno, pues estoy consciente y a la próxima, pues, le vas moviendo. Y yo creo que lo que pasa es que también tiene ciertos patrones o aprendizajes de que pues, así debe de ser las cosas, ¿no? Y muchas veces tienes o puedes sentir culpa, por ejemplo, en la parte del trabajo, ¿no? A mí me pasaba antes que ahorita ayuda un poco más por el tema que ya no cambia el horario, pero como que el tema de la oscuridad, ya sabes que estás en la oficina, esto y demás, y ya es de noche, pues ya como que ya es hora de que te tienes que ir, ¿no? Y en el verano, pues resultaba que son las 9 de la noche y dices, no, pues cómo me voy a ir si todavía hay luz, ¿no? Mm. Y sientes esta parte, independientemente de si acabaste, si no acabas, digo, porque nunca acabas, ¿no? Y yo he tratado de hacerme la disciplina de agarrar y decir, pues, a las 8 de la noche, esté donde esté, cierro la cortina, guardo esa cajita del trabajo y pues saco otra cajita, ¿no? Porque si no, no acabas, ¿no? Entonces, creo que es cambiar estos paradigmas o pensamientos que las cosas deben de ser de una forma, ¿no? Y creo que mucho ha pasado, digo, lo he repetido N cantidad de veces a raíz de la pandemia y demás, que te das cuenta que las cosas pueden funcionar de manera distinta. El pensamiento de los millennials, ¿no? También de decir, oye, ¿cómo vas combinando estas cosas? Y ahorita más adelante platicaremos del tema de los conceptos de los proyectos, las oficinas y demás, y cómo eso impacta en las personas, ¿no? Pero bueno, esa parte se me hace súper interesante. Regresando un poco al tema de la medicina, ¿cuáles crees tú que son los problemas actuales de la medicina tradicional? Mira, gracias por esta pregunta, es compleja y me gustaría dar mucho contexto, pero lo voy a hacer lo más resumido posible. Sí. Lo que yo siento es que, em, por un lado, la enfermedad sea, toda la enfermedad de cualquier tipo, como la quieras definir, se ha medicalizado y la medicina en sí misma es muy basada en principios de la ciencia positiva, cartesiana, clásica, ¿no? De tu hipótesis y poder determinar qué sirve, qué no sirve, etcétera, etcétera, con una visión muy particular de cómo es la realidad, que es una separación de mente-cuerpo, es una separación del hombre y la naturaleza, y casi todo, hay un reduccionismo casi para quitar esas partes emocionales, culturales y sociales y reducirlas a lo más físico, biológico y químico que puedas. Ujú. Para mí, en ese paradigma es un problema en el sentido de que muchas de las cosas dentro del mundo de la salud, que es más allá de un bienestar físico y va al social y al espiritual y todo esto, pues no todo lo puedes reducir a fórmulas muy pequeñas, Ujú. a interacciones moleculares muy básicas. Son cosas muy complejas con muchos factores. Entonces, para mí el problema es cuando reducimos nuestra visión de algo tan complejo como la salud a pocas cosas que quisiéramos que lo expliquen todo. Ujú. La medicina convencional es excelente en la enfermedad aguda, ¿no? En enfermedad, en la emergencia, en el trauma, en todo eso, híjole, hemos hecho cosas increíbles. Pero hoy en día, con estos contextos de que la salud va más allá de pues, sobrevivir, ¿no? Y estar en armonía en lo social, en lo medioambiental y todo esto, pues nos quedamos cortos con esas herramientas porque hay que entender que pues, hay muchas otras cosas que la ciencia como tal a lo mejor, o la medicina en particular, pues no está poniendo tanta atención. Ujú. Entonces, para mí de esa visión se derivan que a veces queremos tratar enfermedades crónicas con fármacos que a la vez pueden ayudar a algunas cosas, pero no están ayudando, como tú bien decías, a la raíz. Y no es que sea a raíz, sino a las raíces. Sí. Y las raíces no es nada más tu médico con tu paciente, vamos a ver todas las raíces, porque eres parte de una familia, eres parte de un ecosistema. El médico se tiene que hablar con el político, con el que produce alimentos, con el que construye ciudades, con el que hace programas de televisión, porque todas estas cosas influyen en nuestra manera de consumir, comer, hablar, interactuar. Entonces, Sí. a lo que quiero llegar con esto es, me encantaría que la medicina siga este viaje inquisitivo y curioso de saber que las causas de las enfermedades trascienden lo biológico y lo químico a lo que por mucho tiempo se ha querido reducir.
Sí, yo creo que el problema actual, digo, porque definitivamente hay quienes pensamos de una forma a lo mejor un poco más abierta, holísticamente hablando, y que dices, oye, pues, cuál es la raíz, ¿no? Como bien lo estás comentando, y te das cuenta, ¿no? O sea, cuánta gente no vive tomando ciertos medicamentos y demás, o para poder dormir, o para no tener depresión, o que si para la ansiedad, o para A, B, C, D, y dices, pues es que, ok, pues eso te duerme el síntoma, ¿no? Pero no te cura del problema raíz que tienes, ¿no? Sí. Y siento yo que parte del problema actual es que pues, el médico, eh, como dices, muy respetable, porque aparte es gente, yo creo que es una carrera que yo admiro mucho porque dedican muchísimo año, muchísimo tiempo para estudiar y para comprobar científicamente A, B, C, D. em, pero muchas veces te tiran a loco, ¿no? O sea, cuando hablas de un tema de estos, a menos de que sea alguien que se dé cuenta y dice, se transforma, ¿no? Y que entonces quiere tratarlo de una manera distinta. Pero, ¿tú crees que esa parte vaya a evolucionar en el cual los médicos tradicionales digan, no, pues es que esto no está jalando al 100%? Yo creo que sí, porque bajo muchas ópticas el modelo médico está fracasando. La enfermedad crónica está creciendo cada vez más, afectándonos de más maneras, y el paradigma médico o sea, ayuda en algunas cosas, pero no está resolviendo el problema, porque el problema no es nada más de la medicina, Ujú, no es porque son incompetentes o son flojos o no, o son ciegos, simplemente son tantas raíces de los problemas que yo creo que la medicina se va a confrontar con eso. No puedo yo solo. O sea, la prevención en diabetes no es nada más un tema del médico, no es nada más de controlar a su paciente o encontrar el mejor fármaco, es ese ecosistema. Y por eso veo que muchos profesionales, aunque son muy expertos, se dan cuenta que no hay manera de cambiar las cosas si no hablamos con otras disciplinas y con otras profesiones que están interactuando también con lo que genera la salud y la enfermedad. Entonces ujú, sí creo que va a evolucionar, sí se está viendo una confluencia de ciencias y de saberes. Se habla mucho del pensamiento complejo y del pensamiento creativo y del pensamiento sistémico precisamente porque ya nos dimos cuenta que no va a haber una sola raíz que encontrar, siempre son varias raíces y tú estás entrenado para ver algunas y yo estoy entrenado para ver otras. ujú. Entonces en las empresas también estamos viendo que la innovación pues ya no viene a veces sí viene del mayor experto que solo sabe de ese tema, pero a veces es gente en la periferia o expertos medianos que saben un poquito de varios temas, o el que sabe de programación y sabe de salud y sabe también de teatro y comedia, y entonces hace una innovación, ¿no? Ujú. El pensamiento lateral, el pensamiento en los márgenes, es muy importante y creo que en la medicina cada vez hay más eso. Y empresas disruptivas, no es porque un médico se le haya ocurrido, sino alguien vino de afuera con pensamiento de ingeniería, de diseño, de educación, de tecnología, y vieron un problema médico y aplicaron esta herramienta a este problema. Y entonces dicen que las empresas del futuro siempre van a ser disrumpidas. Las industrias del futuro serán disrumpidas por gente fuera de esa industria. Y que siempre ha sido, ¿no? De alguna manera sí, porque también el pensamiento creativo es ver lo mismo, pero de distintas maneras. Y Sí. el que ya es el experto, pues no te sales de ahí. Sí, hace algunos años me platicaba un amigo que trabaja en una de estas de autoservicio, la más grande que hay, y me estaba comentando, pues justamente eso, ¿no? Que cuando empezaron a desarrollar la plataforma de e-commerce, primero lo hicieron dentro del environment de la empresa, ¿no? Fracasó. Después lo hicieron fuera y lo trataron de adaptar, fracasó. Con gente de la empresa, pero fuera. Funcionó hasta que lo hicieron con un equipo totalmente externo y demás, y no lo metieron a los sistemas de la empresa, hasta mucho tiempo después, pues, por la parte de contabilidad y demás, pero totalmente separado de lo mismo, porque muchas veces eso pasa, ¿no? O sea, no encaja con la cultura, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que hay una incomodidad inherente de hacer cosas que no sabemos, pero yo a veces pienso que mismo una de las definiciones de salud es cada vez estar más cómodos con la incomodidad. Sí. Porque también hay esta idea de que todo debe de ser tranquilo, fácil, no doloroso, pero realmente el crecimiento, la transformación, la creatividad, pues pasa por momentos donde pues, no está el siguiente paso
parametrizado. Ujú. Te lo tienes que inventar y eso de inventar, pues te confrontas con tus miedos más profundos y tus dragones. Y a mí me gustaría que como colectivo aprendamos a estar cada vez más cómodos en la incomodidad y la incertidumbre, porque si lo vieras por ejemplo, en los discursos políticos, como no, ya tenemos la respuesta, ¿no? Y siempre es como muy simple, ay, es nada más porque tienes que cambiar esta persona, o es culpa de los ricos, o es culpa de estos, o es culpa... Entonces otra vez lo reduces. O también hasta cuando en la publicidad es como, todos tus problemas con este producto se solucionan, el nuevo celular, o la nueva pastilla, o la nueva prenda de ropa, o el nuevo destino turístico, y otra vez reducimos todo, porque queremos comprar certezas, Sí. pero la vida en sí misma es incierta. Entonces, hablemos más de las incomodidades con las que a fuerzas vamos a vivir y aprendamos que esa también es la realidad, a pensar que vamos a brincar de certeza en certeza, porque vamos a terminar engañados. Sí. Comentabas ahorita de las enfermedades crónicas. Y leí que decías por ahí que vivimos en una pandemia dentro de una pandemia. ¿Qué te refieres con esto? Claro, porque el COVID el COVID no nos hubiera pegado tanto si no estuviera en un mundo donde hay una pandemia de enfermedades crónicas subyacente, que es el principal problema de salud del mundo. Ujú. O sea, como hay una epidemia de obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, claro que entonces llega un bicho y entonces está ya en una población vulnerable. Entonces, si nada más pensamos que la pandemia es porque pues maten al bicho, ya se acabó, se nos olvida que el problema de raíz son las enfermedades crónicas que están en la gran mayoría de la población y que estadísticamente vamos a morir 3 de 4 personas por 4 enfermedades básicas, que es cáncer, cardiovasculares, respiratorias y diabetes. Que hoy así es, ¿no? Así es. Entonces, y eso en sí mismo tampoco es nada más, pues ya sabemos que es la diabetes y que es problema en los médicos o los hospitales o los sistemas de salud. ¿Qué hay en el entorno social, económico y político que está generando esa diabetes? La dieta occidental, por ejemplo, es uno de las varias causas, ¿no? Que se exportó de Estados Unidos, comida ultraprocesada, rica en pues, muchas cosas no muy buenas y que ahora está disponible en todas las esquinas de todas las ciudades del mundo, ¿no? Ujú. Esto es una. No podemos decir que nada más estas grandes empresas hicieron eso. Hay muchas otras. Y esa es la idea, que veamos no solamente la pandemia de enfermedades crónicas, sino las causas sistémicas que están detrás. Y esto es un problema que nos va a llevar, nunca se va a resolver, porque además, y esto es lo interesante, la enfermedad crónica también está relacionada con temas de eh, disgregación social, ¿no? De pues, la polarización entre ricos y pobres que hay, que también es muy driver de todo esto, y que también el COVID no, ataca no indiscriminadamente, porque estadísticamente, si no tienes tantos recursos, te va peor. Y no porque no puedas pagar el hospital, sino porque de entrada estabas más enfermo, ¿no? Sí. Pero también está ligado con temas de calentamiento global, que tú dirías, ¿qué tiene que ver diabetes con que el planeta se caliente? Bueno, pues que la manera en la que estamos produciendo comida y que estamos alimentando y transportando muchas cosas, pues depende de la agricultura industrializada y depende de la ganadería industrializada y eso pues tiene efectos, en fin, es esta idea y eso a mí por un lado me preocupa porque se vuelve, híjole, ¿y ahora por dónde empiezo? Sí. Víctor, me estás dando muchas raíces, demasiado complejo y ¿qué hacemos? Claro, eso no tenemos la mente para comprender esa complejidad aún, pero también me gusta pensar que pues tal vez todos los problemas son parte de lo mismo. Entonces, trabajar en una cosa nos está llevando a trabajar en la otra. Y en muchas situaciones, cuando estás trabajando en calentamiento global, sí o sí hay un tema también de trabajar a nivel social, ¿no? A nivel de cómo hacemos pues, nuevos consensos, nuevas maneras de organizarnos, nuevas maneras de producir y consumir. Pero eso fue por, digamos, yo quiero enfriar el planeta, pero ya estoy trabajando a nivel social y viceversa, ¿no? Quieres trabajar en la violencia, en la discriminación, en el machismo, en el feminicidio, ¿no? Y eso requiere ciertas maneras de comunicación e interacción que llevan a que las soluciones de consumo y de producción pues también cambien de patrón. Y aparte el tema de la comida es un rollo, ¿no? Porque pues, lo que aprendes en una época después ya cambió y después te dices, no, eso que aprendiste, eso no es, ¿no? Ahora es esto. Digo, desde que pues, la leche es lo mejor y después no, pues, los lácteos no son buenos y después que si el huevo te tiene colesterol y después te no, el huevo y con todo es lo mejor que existe ahorita y casi comparado con los superfoods. Las frutas y verduras lo máximo y después las frutas sí, pero con medida porque la fructosa. Entonces va cambiando
importantemente, ¿no? Sí. Y con tanta información que uno tiene, pues de un día a otro, pues la tendencia va cambiando, ¿no? Hoy por hoy está de moda, ¿no? El tema de no cenar, ¿no? Del fasting y demás, ¿no? Y no, que es lo mejor porque puedes hacer que descanse tu cuerpo, esto y demás. En unos años van a decir, no, es lo peor. Sí. Sí, va. Mira, lo único que te diré de eso es, no creo que nunca nos lo vayamos a quitar. También creo que no hay una sola verdad. Y también pensamos que alguien va a llegar a la verdad, pero también eso es una idea que tenemos, pero pues, ¿por qué solo hay una verdad? A lo mejor hay varias verdades, o a lo mejor cada quien puede tener una verdad o cosas así. Y sobre todo pues tú puedes tener tu propio sentido de agencia. Y Ujú. creo que también la salud pasa mucho por eso. Por decir, yo decidí por esta razón, esta razón, esta razón, por este estudio, este estudio, este estudio, porque ya lo probé y me funcionó. Entonces también te vuelves médico de ti mismo en vez de buscar al médico experto que va a saber exactamente qué desayunar, qué comer, qué cenar, a qué hora, en qué posición de la mesa, con quién enfrente de ti. O sea, también ya lo llevamos a un grado en el que estamos outsourceando, pensando que ahí está la verdad y que yo nada más tengo que encontrarla, Sí. ¿no? Entonces me gusta más pensarme en un proceso de búsqueda, de juego, de creatividad. Y claro, va a haber, va a haber problemas, va a haber enfermedad, pero también el ideal de que no haya eso, pues también es una locura, no existe. Sí. Oye, y ahorita que comentabas, o sea, este tema de esas enfermedades crónicas, esas 4 enfermedades crónicas, ¿qué tanto crees tú que sea genético? Mira, yo te diría que es muy poco, Ujú. ¿no? Sobre todo porque lo puedes ver en los patrones de cómo se han escalado estas enfermedades en las últimas 4 o 5 décadas, lo que se le llama la transición epidemiológica. Y los genes no cambian tan rápido, los genes como tal. Lo que hay es epigenética, que son todas las señales que hacen que la expresión de tus genes vaya cambiando. Entonces, realmente, si lo ves desde una predisposición genética, es poco. Que haya cambios genéticos gracias a todo lo que estamos haciendo, por supuesto. Y Ujú. entonces estamos modificando la expresión de nuestros genes por los estilos de vida, los estímulos que estamos teniendo, la toxicidad y todo eso. Así como también para bien. O sea, entrar en una meditación profunda o darte un abrazo, por ejemplo, eso también modifica el marco epigenético y puede llegar a modificar la expresión genética. Ujú. Entonces, a mí me preocupa cuando esa es otra de las cosas que la medicina ha querido hacer, reducirlo a, híjole, genéticamente. Y hoy se habla que 5 a 10% de enfermedades son genéticas, quieras o no. El otro 90%, pues es un mix de cosas, Sí, ¿no? sí. Entonces, mientras no uses, salvo ciertas enfermedades, no uses la idea, no, es que es genético, ya no puedo hacer nada, porque pues, te puede dar una salida, digamos, fácil, porque el otro es más difícil, es peligroso, Sí. ¿no? No, y también, digo, también es un poco entender hacia dónde va a llegar y justo también la medicina y los estudios y todo lo que puede llegar a pasar en el futuro, porque también sucede que, pues está el cuate que tiene 90 y tantos años, se fumó durante toda su vida 2 cajetillas de cigarros, toma esto, y el cuate es feliz y vivió todos los años y demás, y no le pasó nada, ¿no? Mm, Y luego, pues, está la persona que se cuida, que come poquito esto y demás, y engorda, y otro que come lo que sea, y, no le pasa nada, y digo, son sistemas distintos, ¿no? sí. Y lo que yo no sé si el día de mañana, con la tecnología y haciendo referencia un poco a estos libros que comentábamos, eso pueda cambiar, ¿no? Porque también es información genética que pues tú vas trasladando a tus hijos, a tus nietos y demás. Entonces ya de una rama de una familia, por ejemplo, yo te puedo decir de mi esposa, de su familia, tienen este tema de que tienen cierta alergia al gluten, ¿no? No celíacos al 100, pero pues les cae mal. Y el abuelo y pues mi suegra y mi esposa y mis hijos ya igual, ¿no? Entonces, pues definitivamente esa parte sí es un tema genético, que antes no se dan cuenta porque como dices, antes del Tratado de Libre Comercio, pues no tenías Sí. estos alimentos superprocesados y el trigo y esto y demás,
y a lo mejor estábamos más acostumbrados a otro tipo de comidas más locales y no lo padecían, ¿no? Sí, Y hoy por hoy que tienes acceso a todo eso, sí. pues sí lo resientes, ¿no? Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Ver estas causas, digamos, que no se puedan traquear específicamente a tus genes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se habla de los social genomics, ¿no? Que es como lo que se hereda, pero a nivel social, ¿no? Que no, tal vez no se encodea en tu tiamina y tu guanina o sea, los componentes del DNA. Entonces es importante ver eso y el contexto en el que también cómo está el resto de tu vida, de tu estilo de vida y las otras cosas que consumes, la salud de tu intestino, la salud de tu microbioma, que entonces te está expresando con una resistencia o una alergia, ¿no? No soy para nada experto en ese tema, pero justo te lo digo desde este lugar para que también esas etiquetas de soy celíaco, así, también ya te compras eso como si solo hay un tipo de celíaco, ¿no? Y a lo mejor hay varios y hay un espectro que tú puedes vivir y experimentar y simplemente saber que esa etiqueta, pues es una etiqueta, digamos, en lápiz, no en pluma, ¿no? Y entonces también ver las cosas en la periferia que a lo mejor el enfermo prototipo de celíaco está viviendo de cierta manera. Yo creo que esto aplica para cualquier otra. O sea, no aunque socialmente pensamos en el arquetipo, si ahorita te digo, ¿quién es el arquetipo de la diabetes en México? A lo mejor te imaginas un cuate de 56 años, con unas lonjas por acá, que en la mañana desayuna coca con torta. No, o sea, es un arquetipo. Pero hay a lo mejor 1000 tipos de diabetes, o sea, de diabetes, no voy a decir diabéticos, sino de personas con diabetes, Sí. que se puede vivir a distintas maneras, con distintos estilos de vida, y que tal vez en su caso el tener diabetes es la menos de las etiquetas que tiene en su vida. Como otras, no. Yo luego te veo, soy diabético Sí. y me comporto como tal. Entonces eso yo es algo que trato de trabajar mucho. ¿Cuál es la historia que nos contamos? Independientemente que nuestros médicos o los alergólogos nos digan una historia. ¿Cuál es la historia que tú, a quién le estás creyendo? A lo mejor no le estás creyendo ni siquiera a tu doctor, le estás creyendo a YouTube, o le estás creyendo a tu amigo, o le estás creyendo a tu abuelo. Bueno, ¿qué pasa si les crees un poquito o tú haces tu propia historia? Sí. Esto a mucha gente no le gusta porque es como, no, ya, dime cuál es, ¿ya sabes? A mí me encanta y yo soy un fiel creyente de que tenemos la capacidad de reprogramarnos, ¿no? Y pues todo es digo, porque a fin de cuentas sí tenemos información genética a nivel celular y demás de lo que vives ahorita, de con quién te rodeas, qué es lo que estás absorbiendo y demás. Y yo creo que tenemos la capacidad de reprogramarnos, ¿no? Porque estamos programados, Sí, ¿no? Estamos programados y no, o sea, de alguna manera, si lo piensas, todos los días nos estamos reprogramando. El tema es que la reprogramación es sobre el mismo programa, sí, pero mañana puedes cambiar el programa y la reprogramación va a seguir hacia adelante. sí. El tema es que la programación tiene su grado de comodidad y de inercia y también de demasiados estímulos. O sea, dicen que pensamos los mismos pensamientos todos los días. El 95% de lo que pensaste ayer lo vas a pensar hoy, Ujú. ya sabes. Entonces, nada más por ahí puedes partir. Sí, 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 totalmente. ¿Qué abarca para ti el estilo de vida de una persona? Mira, tradicionalmente el estilo de vida, al menos en el contexto de la medicina de estilo de vida, tiene que ver con qué comes, cómo duermes, cómo bailas con el estrés. Y digo bailas porque no es lidiar, manejar el estrés. Todos vivimos en estrés y el estrés no necesariamente es malo. El movimiento, cómo te mueves y cómo te relaciones interpersonalmente. Eso es lo que tradicionalmente es. Yo siempre digo, tenemos que meterle un pilar nuevo, que es la historia que te cuentas de ti mismo en relación a todos esos pilares y en relación a, pues, a qué haces aquí en la vida, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, pues eso es. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el estilo de vida? O sea, que utiliza la medicina del estilo de vida. Pues mira, la medicina del estilo de vida prácticamente nos está recordando algo que se nos olvidó en las décadas y en los siglos y en los milenios, ¿no? De decir, pues lo que hacemos todos los días, que son estas cosas, dormir, estresarnos, movernos, comer y compartir o amar, eh, verlos como fines en sí mismos y verlos como no solamente los catalizadores de una mejor salud para tu longevidad, sino también de una mejor salud para tu planeta. Ujú. Las herramientas que utiliza es, pues, yo no diría ni siquiera una reeducación, diría una educación, porque, pues, ¿quién de nosotros aprendió a hacer todas estas cosas? Las fuimos agarrando en la vida, copiando patrones,
me caí una vez y así me curé y entonces así le seguí. Pero, pues, tus niños, ¿quién se sentó a explicarles un poquito de la comida más allá de lo básico, o del movimiento, o del estrés, o de las heridas emocionales, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, educarnos a nivel social y profesional de estos temas, no con una sola narrativa, sino como temas importantes, y adueñarnos, o sea, adueñarnos de eso, que nadie va a poder tomar esas decisiones por ti y pues que tú a final de cuentas tendrás que saber si le entras a esto o no le entras a esto. Ujú. Y, y pues sí, así ha sido para mí realmente. Yo entré a este tema por un tema de ansiedad exacerbada y normalmente piensas que es un tema nada más pues emocional, pero también cuando cuidas tu dormir, tu movimiento, tus relaciones, de repente esta ansiedad se suaviza, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que somos seres físicos que se mueven, que se abrazan, que se hablan, que comen, que se estresan y pues todo lo que hagamos va a pasar por ahí. Entonces, por eso me encanta este tema, porque es tan banal Ujú. como completamente espiritual y trascendental. Sí. Hablando de eso, y ahorita que tocas el tema banal y que justamente estaba pensando precisamente este tema, ¿no? Que decías, pues cuando eres chico no tenías tanta información. Creo que en ciertos niveles socioeconómicos se ha desarrollado un poco más el tener la información y el podérsela trasladar a tus hijos, ¿no? O sea, entre qué te hace bien y cómo y por qué y demás. eh, y ya hay más información. En ese sentido, ¿cómo crees tú que se relaciona el dinero con nuestro cuerpo y la salud? Wow, buena pregunta. Primero decir que la información no necesariamente es transformación. O sea, no porque tú sepas qué tienes que hacer, ya va a suceder, ¿no? También hay mucha disonancia, ¿no? O sea, si yo te digo qué es lo bueno para ti, pero tú sales a la calle y hay un entorno completamente distinto a lo que tú sabes que es bueno, es como, híjole, entonces seguir este consejo me hace despertenecer a muchos grupos que a mí me interesa pertenecer, ¿no? Em, el dinero, em, creo que podemos verlo desde dos perspectivas. Uno es la relación que tenemos con el dinero Ujú. y la ansiedad que eso puede generar, y el enojo, la culpa, la vergüenza y todas esas emociones que están en la base de mucho de nuestra relación con el dinero, con nuestro cuerpo, con el tiempo, con la muerte, y cómo eso se relaciona con tus hábitos, ¿no? Ujú. Tus hábitos de consumo, de comida, etcétera. Entonces, si vives en mucha ansiedad de dinero, por ejemplo, o ansiedad de lo que sea, pues vas a tender a comer ciertos alimentos, o a lo mejor, pues prefieres 2 tequilas que irte al gimnasio, ese tipo de cosas. Eso es la relación con el dinero. Y por otro lado, en el contexto sistémico, el dinero hoy de las empresas, del movimiento, de los flujos de dinero, pues sí está basado mucho en un modelo de enfermedad. O sea, la enfermedad sigue conviniendo a muchos intereses, ¿no? Ujú. Y no porque sean malos, ay, queremos tener una población enferma, pero así es como funciona el sistema, ¿no? Desde una farmacéutica que necesita enfermos para que les consuman, porque una población sana pues los deja fuera del negocio. Y no es de que ellos los estén enfermando, pero no están pensando en cómo ponerlos más saludables. Ujú. Entonces el dinero también, digamos que secuestra la información que está disponible. Y entonces cada información que yo pongo adelante trae un interés detrás. Yo lo que te estoy diciendo ahorita tiene un interés detrás. Puede ser muy económico o no, pero tiene un interés. Entonces, cuando dices dinero, información y salud, pues es un círculo muy, muy, muy pegado y todos tienen sus pequeños conflictos de interés y ciertos incentivos que están trabajando para pues, que el sistema se quede igual o transforme hacia otro lugar. Sí. No sé si es muy, muy etéreo lo que te estoy diciendo. No, no, no. Sí, aparte digo, también tenemos un tema sistémico, ¿no? O sea, digo, porque por un lado lo tocas desde ese punto de vista, pero por otro lado también, como que vas persiguiendo el buscar la parte del dinero y demás, y también esa parte, pues, cómo te afecta. Hace ratito estabas comentando, ¿no? Cuánto tiempo le tienes que dedicar y la aspiración, pero si le dedicas más de tiempo te afecta del otro lado, y de esa forma también te impacta, ¿no? No es que sea malo el dinero, ¿no? Creo que el poder tener la tranquilidad financiera para todos es perfecto, ¿no? El que puedas tener
dónde vives, el 3 comidas al día, la parte de educación, el que te puedas echar tus viajes y tener una tranquilidad y no estar con el estrés de, híjoles, no me alcanzó para pagar la renta, ¿no? Y esa es una necesidad, pero cuando te clavas demasiado en el tema, entonces pues te empieza a afectar en todo lo demás, ¿no? Sí. Sí, hay mucha gente que está... A mí ese es un tema que en lo personal me lo he trabajado mucho, porque traía muchos traumas y condicionamientos con mi relación con el dinero. Y sí, o sea, hay gente que pues tiene todo resuelto y vive como si no. Entonces, pues dices, pues qué paradoja, ¿no? Pero sucede más de lo que uno creería. Entonces, claro, a la par de que estamos trabajando para generar dinero, patrimonio, seguridad, pues también tenemos que estar trabajando en que yo sí soy todas esas cosas, pero también no. Ujú. Y también tengo otras maneras de tener riqueza en mi vida y belleza en mi vida y salud en mi vida. Sí. Eso a mí me ayudó mucho cuando vi que mi vida no nada más la puedes, yo no la quiero nada más juzgar a través de cuánto hay en la cuenta bancaria, sino pues eso es importante, pero también mis amigos, o si hay tiempo en la naturaleza, o si yo cuando llego a mi casa en la noche y me veo en el espejo, me agrado, ¿no? Entonces cuando empiezas a ver esas cosas, pues también es más fácil tomar decisiones. Claro que estoy hablando de una posición de completo privilegio, ¿eh? Sí. Por eso te digo, después de cierto nivel de seguridad, de no todos los días pensar en qué tienes que comer, está ese tipo de trabajo. Sí. Pero a veces también se nos olvida que esa línea es más baja de la que creíamos. Siempre pensamos que el número está más arriba de lo que tenemos y cuando llegamos ahí, pues la barra se subió, ¿no? Sí. Y yo digo, como dicen, ni tanto queme al santo, ni tanto que no lo Mm, alumbre, ¿no? sí. Y por otro lado, pues, se dice, pues el dinero no te da la felicidad, pero se ayuda, ¿no? Sin duda, sin duda. O Y sea, si tú pregonas que el dinero no, pues es una falacia y, pues nadie te va, nadie te va a creer, sí, ¿no? El tema es, el dinero no es lo único importante, ¿no? sí, Y además también todo lo reducimos a temas de dinero. Si tengo dinero, voy a tener relaciones, voy a tener amor, voy a tener, pues no necesariamente, ¿no? sí, Entonces también cuánto de tu cerebro son preocupaciones de dinero, que estos contaminan a todas las demás cosas que quieres hacer. sí. Sí. Sí, sí, o sea, yo creo que, digo, es un tema muy amplio, es casi como para un podcast en lo particular, pero pues todos tenemos aspiraciones, ¿no? Económicas para lograr esto, para lograr el otro, y como dices, logras tal y después quieres algo más. Y a fin de cuentas, digo, teniendo esa seguridad económica en el cual puedes comer, vivir en un lugar bien, disfrutar de ciertas cosas y demás, pues sí, termina resultando que no es lo más importante. Cuando volteas hacia atrás, em, desde mi punto de vista, yo es lo que digo, lo más bonito son las memorias, ¿no? Los recuerdos y cuando estuviste en un viaje con tu familia, en un restaurante, con tus cuates, platicando de anécdotas, los viajes y demás. Es padrísimo. Evidentemente, pues para pagar el viaje, pues necesitas el dinero, pero pues no es cuántos ceros tiene la cuenta, ¿no? Ujú. Y si logras eso y tienes el esfuerzo y dedicas el tiempo suficiente en el trabajo y tienes esa compensación que lograste ese viaje como un objetivo y lo disfrutaste, pues, qué bonito, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo quieres medir el éxito en tu vida? Y normalmente no te haces esta pregunta, no hay tiempo para hacer esta pregunta. O no quieres enfrentar la respuesta, tal vez, que te va a llegar, ¿no? Porque te va a confrontar. Entonces, para mí es muy importante el hablar de la muerte, ¿no? Porque si no hablas de la muerte y no te enfrentas ante esta posibilidad y de alguna manera abrazas la muerte, quieres la muerte en el sentido que es algo que a fuerzas va a suceder, con esa óptica reperspectivizas muchas cosas en tu vida que se vale y no Sí, tienes que esperar a que A, B, C o lo que tengas en tu cabeza suceda para poder pensar en eso. Entonces un poquito de filosofía todos los días es fundamental porque si quieras o no ya estás viviendo en una filosofía. A lo mejor la heredaste de alguien, a lo mejor la llevas repitiendo por mucho tiempo, pero es una filosofía, es una programación. Entonces, mete las preguntas importantes de tu relación con tu cuerpo, con tu dinero, con tu pareja, con tus hijos, con la muerte, con el tiempo, con Dios. Y ahí es donde estás moviendo muchas de las decisiones. Y más que las decisiones, la manera en la que, cómo se siente ser Germán ahorita, ujú, ¿no? Y eso es padrísimo pensar que, pues, de alguna manera está, de alguna manera divorciada de muchas de esas cosas que tú creías que tenías que tener
Pero Germán no necesariamente está atajado a eso. Oye, ahorita que tocas ese tema, platícanos de la filosofía, o sea, ¿cómo decides entrar a estudiar filosofía y por qué? Justo, yo creo que la filosofía, a veces pensamos que es, no, pues unos filósofos griegos en esculturas ahí en la montaña, hablando de la belleza y el ser y Dios, ¿no? Y aquí es la vida real, ¿no? Pero si te das cuenta, la vida real es filosofía. La vida real es lo que pensamos de lo que estamos haciendo acá y le estamos dando una respuesta todos los días. A mí un amigo filósofo me dijo, a ver, la filosofía no nada más son las ideas, sino la praxis, cómo lo estás viviendo, ¿no? Puedes hablar de discriminación o de enfermedades crónicas o de sanar el planeta o de conocerte a ti mismo, pero ¿cómo lo estás viviendo todos los días? ¿Cómo te estás exponiendo a otras personas? ¿Cómo estás, eso que aprendiste, dices, lo voy a aplicar en mi manera de comprar o de trabajar o de tratar a alguien más? Entonces, me encanta a mí la filosofía porque me hace sentir que la vida tiene un nivel muy profundo y me asombra y así digo, wow, cuántas cosas están sucediendo al mismo tiempo y tan incomprensibles, ¿no? Ujú. Entonces, además de que creo que ayuda a vivir mejor, porque te ayuda a morir mejor. O sea, la filosofía dicen que la única pregunta importante en la filosofía, lo decía un filósofo existencialista, es si te debes de suicidar o no, ¿no? Esa es la única. Y tiene un punto, ¿no? O sea, por qué no partir de ahí? Y sí, hace mucho sentido pensar que estamos en una negociación con la muerte todos los días y afirmando en la práctica, pues, quién quieres ser, cómo quieres ser. A mí por eso me gusta la filosofía. Hoy en el coche venía para acá y estaba oyendo un podcast de la filosofía del amor, Ajá. ¿no? Entonces es increíble pensar, o sea, 2 horas estás pensando porque vengo en la carretera, en tus relaciones amorosas, en tus besos, en cómo los primeros besos condicionaron los besos de hoy, en la monogamia, en si todo es amor romántico. O sea, hay tantas ópticas para observar el amor que dices, wow, o sea, wow. Todo esto está pasando todos los días y nada más es cuestión de ponerle un poquito de palabras y preguntas para decir, wow, o sea, qué rica es mi vida, ¿no? O sea, Sí. hoy venía recordando mis primeros besos, por ejemplo, que hace mucho no, o sea, conscientemente no los tienes, pero ¿qué de esos patrones de los 15 años estás siguiendo acá? Ajá. Entonces, eso es lo que me gusta de la filosofía, porque podemos hacer filosofía al micrófono, por ejemplo, y entonces esto se eleva a otro lugar y estamos al mismo tiempo aquí. Qué padre. Sí, digo, yo creo que de alguna forma, pues todos filosofamos, ¿no? Yo me considero también un pensador, ¿no? Y te pones a pensar en una bola de cosas, ¿no? Y pues desde cómo fue, cómo nació X situación, eh, si haces tal causa y efecto, cuál es la reacción que va a tener otra persona, si haces tal, el comportamiento, la vibra en un lugar y entonces pues empiezas a pensar y simplemente el hecho también de ver y voltearte en una noche estrellada a ver el cielo, ¿no? Y el pensar lo chiquitos que somos, pero al mismo tiempo la conexión con todo, entonces es es increíble. Es increíble, la verdad, y digo, tú dirías, es que no me puedo dar el lujo ahorita tengo chamba, estoy moviéndome, no tengo el lujo de estar pensando en las estrellas y así, pero pues otra vez es posponer y separar, Ujú, ¿no? Cuando realmente todo eso está sucediendo acá y solamente es la manera en la que quieres interactuar. Y nosotros que tenemos este privilegio de a lo mejor tener un poco mayor tiempo a la contemplación, a la lectura, a los viajes, pues también es o sea, ir un poquito más allá del lujo, ir un ujú, poquito más allá del privilegio y de alguna manera profundizar en por qué valoramos estas cosas, independientemente de por qué nos alcanzó, ujú. ¿no? Y eso es algo que todos tenemos inherentemente. Y entonces cuando ves que ya eres rico simplemente por haber nacido, eso es algo que la filosofía te permite mucho, el ver la riqueza porque se separa de tantas cosas. Y tú dirías, no, es que eso no alimenta. Ujú. Yo he encontrado que sí alimenta. O sea, la poesía o la filosofía o la música o la danza o algo que te apasione, pues es tan importante como el agua y la No, comida, 100%. ¿no? Entonces también lo veo como una nutrición que necesito para vivir, no nada más como, ay, pues un pasatiempo o un lujo.
Y sí, o sea, es como la luz natural, es una necesidad, no nada más un lujo. Sí, totalmente. Y digo, todo lo que puedas captar, como dice ahorita, la música, ¿no? Y es una buena canción que te guste y la subes a todo, o sea, lo sientes padrísimo. No estaríamos aquí si no fuera Eh, por ciertas personas, ciertas sonrisas, ciertas obras de arte, o cada quien tiene su gusto, ¿no? Y tampoco creo en el arte sofisticado y no sofisticado, al revés. O sea, ¿cuál te está haciendo vibrar? ¿Cuál te está haciendo moverte? ¿Cuál te está haciendo sentir que esta vida está hecha de una energía muy potente? ujú. Y yo, por ejemplo, que he sido siempre muy intelectual y así, hoy lo que quiero es sentir y moverme y vivir y desnudarme y rodarme en la tierra, porque soy tierra, ¿no? Eh, Padrísimo. Pues decíamos que eres una persona multifacética y multitask y demás. Vi tu masterclass de Wellness Real Estate. Platícanos un poco de él. O sea, Gracias. Pues mira, yo soy apasionado de wellness en el sentido de que de alguna manera integra mucho lo que venimos hablando hoy, porque el wellness, no nada más los pants de yoga y los jugos verdes y la meditación y el tai chi y la yoga, ¿no? El wellness desde todas las esferas, física, mental, social, espiritual, financiera, medioambiental, pues integra todas las esferas de nuestra vida y mi manera de trabajar ahora es cómo darnos a entender que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con todas estas esferas. Entonces, hablo mucho de wellness y healthcare, hablo mucho de wellness y real estate, hablo mucho de wellness y turismo, hablo mucho de wellness y, bueno, vamos a wellness y turismo y real estate, ¿no? Somos el espacio construido nos condiciona, nos cuenta una historia, nos hace ser de cierta manera. Esta silla, estos micrófonos, estas luces condicionan un estilo de vida al menos por un par de horas, ¿no? ujú, Y entonces la pregunta es, ¿cómo si ya entendemos que el bienestar tiene tantas esferas más allá de la funcionalidad de estar cerca de tu oficina o que la banqueta mida tanto? Si pongo, pues no sé, la nutrición, el estrés, las emociones, el sueño, pero también el bienestar medioambiental y también el bienestar social y la comunidad, ¿cómo construyo comunidades o ciudades que optimicen para las distintas esferas de nuestro bienestar? ujú. Entonces, siempre ha sido así, pero siempre enfocamos pues quiero que sea funcional o quiero que sea, en fin, pero ¿cómo lo hacemos si queremos integrar varias áreas? Y entonces está abriendo muchas posibilidades para los desarrollos inmobiliarios de ir más allá de ponerte amenidades, pues un gimnasio y una sala de danza y un restaurante y una tiendita, ¿no? Sino cómo propicias que también la comunidad pueda hablarse entre sí misma, conocerse, hacer temas multigeneracionales, conectarse con la tierra, a lo mejor cultivar cosas de la tierra y cocinarlas nosotros, entender que el rol de la comunidad es transformador de muchas otras cosas, entonces das un sentido de pertenencia, más allá de la comunidad y el lujo y la conveniencia, optimizar también para el asombro, para la paz, para la regeneración. Y entonces, pues si te das cuenta, la industria del real estate es de las más grandes del mundo, todos vivimos en espacios construidos y ellos lo que tenían en mente cuando construyeron, pues no era nada más el bienestar integral de sus usuarios. O a lo mejor sí, pero uno o dos de esos bienestares y no de los muchos que hay. Sí, Entonces, filosóficamente es muy atractivo. va cambiando muchísimo, ¿no? Y tú te acuerdas hace muchísimos años, por ejemplo, en los espacios de oficinas, pues el ideal era, y donde tú te veías mejor era el corner office, ¿no? Cuando tenga la oficina más grande y que tenga una ventana, es el ideal, ¿no? Y hoy por hoy, pues son espacios mucho más abiertos, mucho más integrados, sillones y demás. Por eso fue un modelo de éxito WeWork, ¿no? En el cual la gente interactúa y hay ciertas zonas de música, el Google Campus, el Apple Campus. Esto lo vieron desde hace muchísimos años, ¿no? Y cómo tienes áreas verdes integradas y demás. Y en ese sentido, yo creo que cada vez más la gente sí está mucho más interesada, ¿no? Desde un restaurante que tiene una terraza bonita y estás con la parte de la naturaleza y por otro lado está la parte de los juegos y luego tienes lugares donde hay los andadores y el espacio abierto. Definitivamente yo creo que esa sí es una mega tendencia que el que no esté metido en eso, pues ya se quedó atrás, ¿no? Sí, y das ejemplos corporativos. Y lo increíble es que ese tipo de experimentos de, no, ¿cómo que vas a unirlos todos y les vas a poner música y cervezas?
aumenta la productividad, aumenta la retención de talento, aumenta la innovación. O sea, también tiene indicadores que hacen sentido, no nada más es, ay, qué buena onda que les pusieron una mesa de ping-pong. Sí. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Que también a nivel residencial, creces de muchas maneras cuando todas estas cosas no solamente están disponibles, sino hay una narrativa de que la comunidad está aquí para cuidar esto y co-crear esto. Sí. Y entonces sí, las posibilidades yo creo que apenas empiezan a vislumbrar y van a venir experimentos muy interesantes. Y yo exhorto a las empresas a tomar riesgos. Toma el riesgo, no te funciona, invertiste un poquito más, porque toma el riesgo, verás que estás haciendo algo que no nada más es diferente, sino estás dando el bienestar que tanto estás prometiendo en tus Claro. folletos. Sí. Regresando a la filosofía, si te quedaran, si regresaras 10 años en el tiempo, ¿qué te dirías a ti mismo? Y una pregunta, la persona, o sea, ¿me voy a ver yo a mí mismo? O sea, voy a decir, Víctor de hoy habla con el Víctor de hace 10 años y ¿se ven? Pues volver al futuro, ¿no? Sí. Sí, no, porque eso puede ser una paradoja. Si te encuentras con ti mismo, hay un discontinuo en el espacio-tiempo. Pero suponiendo que no suceda eso, por eso en la película se trata de evitar, ¿no? Sí. Suponiendo que fuera eso, tal vez no le diría, va a sonar un poco mamón esta respuesta, pero le daría una sonrisa. Ajá. O sea, que vea que, güey, confía, Ujú. o sea, porque sí, todos estamos lidiando con la autoduda todos los días y tal vez es un tema, ahorita que entro más en una filosofía de confiar y de soltar y de saber que va a estar bien, creo que una sonrisa se lo puede transmitir mejor que cualquier consejo. Muy bien. No le dirías que compre acciones de ningún... No, es broma. ¿Cómo logras el balance en tu vida? Buscándolo todos los días y no encontrándolo. ¿Y te consideras que tienes ese balance hoy? Hoy sí, hoy me siento muy privilegiado, le agradezco a la pandemia, soy de esas personas que la pandemia me trajo muchas buenas cosas. La principal fue el cobrar un poco más de conciencia de mí mismo, de mi vida, mi salud, de mi muerte, mi familia, hablar un poquito más de ello y también permitirme inventar formas de vivir que no le pude copiar a nadie, sino agarraba, me gusta que esta persona sea así, esta persona sea así, y yo quiero hacer una mezcla de eso. Y hoy la verdad me siento muy privilegiado y lo comparto con mucho gusto y abundancia, de que sí estoy en un lugar muy, muy pleno y muy armonioso y lo veo en mi narrativa de todos los días. Mis diarios de hace 4 o 5 años, había más mentadas de madre, había más corajes, había más angustias, había más preocupaciones y hoy hay más agradecimientos y más planes, ¿no? Entonces en la narrativa de todos los días, más allá de que de afuera se ve increíble mi vida, de adentro la vivo así y la celebro. Y a veces tenemos miedo de compartir esto porque nos espejeamos o a lo mejor... Y yo creo que no, los que estamos bien hay que compartirlo, saber que esto sí se puede. Y también hablaba con mi coach, ¿no? Es como también soltar esto y no apegarme a esto y saber que las cosas vendrán con su transformación y vendrán accidentes y vendrán muertes y vendrán cambios y vendrán pandemias y vendrán crisis y vendrán... Y tampoco apegarte en estos momentos y saber que es un flujo constante y que no necesitas definir tu vida como una comedia o una tragedia todos los días. Juega y quédate ahí y mientras estés consciente que algo está sucediendo, ahí es cuando yo me siento muy vivo. Si te quedara un año de vida con salud, ¿qué harías ese año? Es muy buena tu pregunta. Dicen que si te queda, ¿cómo es? Como si te queda una semana, pues no sé, haz el amor. Si te queda un mes, despídete de tus seres queridos. Si te queda un año, escribe un libro. Ajá. Entonces, pues ¿sabes qué haría? Ahorita me fui a un crucero después de 20 años y estaba viendo un crucero que da la vuelta al mundo Ajá. y que dura un año. Entonces dije, igual y me iría en un crucero de un año. Me gusta mucho viajar y no sé, yo creo que escribiría un libro en un crucero. Qué padre. Sí, viajar definitivamente es una pregunta que hago en todos los podcasts y muchas veces sale viajar. Y regresa un poco a lo que estábamos comentando, ¿no? La parte de los momentos, las experiencias que tienes en un lugar que no es
em, digamos que donde te desenvuelves diariamente dentro de una rutina, esos son los pensamientos como con lo que te quedas, ¿no? Sí, me encanta. Ahorita me acordé de a Kevin Kelly le hacen esta pregunta también. No, más bien, él hizo un experimento interesante. Vendió todo, renunció a su trabajo y dijo, voy a vivir como si me voy a morir tal día, Ujú. ¿no? Así dijo. Y entonces él pensaba que iba a querer hacer cosas extravagantes y todo. Dijo, no, o sea, lo que más disfruté fue irme de regreso a casa de mi mamá, sacar la basura todos los días y estar en la rutina así. Así quise vivir, digamos, mis últimos 6 meses. Claro que no se murió, pero qué interesante pensar eso, ¿no? Y ahorita pensando en él, digo, a lo mejor está padre el crucero, pero también tal vez viviría exactamente como estoy viviendo ahorita y sacar la basura todos los días. Fíjate que a mí me pasa, a mí me encanta viajar, es una de las cosas que más me gusta, pero en periodos cortos. O sea, me gusta, es más, me gusta tener el sentimiento cuando estoy en un viaje de, híjoles, me hubiera quedado 2 o 3 días más, Ujú. porque si no ya también como que empiezo a pensar y el trabajo y esto, el otro, entonces como que ya no estoy tan clavado en ese disfrute y la rutina, o sea, la Sí. comida, el ejercicio de esto, lo otro y demás. Entonces, a mí me encanta viajar, hacer muchos viajes, pero no tan largos. Ahorita que estoy preparando una masterclass de estas de wellness, la siguiente es de turismo, ¿no? Y de los viajes. Y de alguna manera regresar de viaje es un entrenamiento para cuando ya no regresemos, cuando ya nos vayamos, para Sí, siempre, ¿no? Y entonces está padre, a mí me gusta pensar que sí, voy a morir o voy a regresar de un viaje, también con ganas de haberme quedado un poquito más de tiempo, también se vale. Luego dicen, no, no, ya, saca todo, pues es que el mundo es muy grande, entonces si me quedo con un poquito, híjole, me hubiera gustado, y me regreso así, es bueno, también lo suelto sí, pues que el mundo se quede allá, ¿no? Para todos. padrísimo. Pues te felicito, muy interesante todo lo que estás haciendo. Yo creo que tenemos que tener otra plática un poco más larga, en micrófonos o fuera de micrófono, pero me dio mucho gusto, muy padre la plática. ¿Dónde te podemos encontrar tus redes sociales? Gracias, Germán. La verdad disfruté mucho y te agradezco tu apertura, tu humildad, tu sonrisa y sobre todo tu espejo, porque esto es siempre una co-creación. Yo Gracias. que entrevisto mucho, sé que a veces hay magia y a veces no. Sí, Entonces, gracias. gracias. No es de que hubo magia, pero bueno, tú sí, yo no. O No, bueno, sí hombre, hicimos por magia, sí la supuesto. hicimos. Pues realmente tengo un Instagram que es Víctor Sadia, con doble A, y tengo mi sitio web donde tengo mi podcast, tengo mi blog, mis artículos que saco semanalmente y tengo mis masterclass y mis cursos y talleres que doy. Y pues padre, o sea, realmente lo que me importa es como conectar y aprender y curiosear y pasarla bien. Gracias. Padrísimo. Pues muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Gracias a ti, Germán. Feliz día y felicidades por tu proyecto. Gracias.